En algún momento de 2004, en una habitación del rancho más famoso y más maldito de la Ciudad de México, un hombre viejo lloraba solo. No lloraba por vergüenza, ya no le quedaba esa capacidad. Lloraba porque el cuerpo, cuando se acaba, te cobra todo lo que la mente supo esconder durante décadas. Ese hombre había sido el presidente de México, había manejado el país como si fuera su hacienda personal. Había llorado también en público, frente a cámaras, frente a millones de mexicanos, pero aquellas lágrimas eran de estrategia. Estas, las del rancho, eran de otra cosa. Eran las lágrimas que se lloran cuando ya no hay nadie a quien convencer. Ese rancho, esa propiedad que en los últimos años de su vida fue el único mundo que José López Portillo habitaba de verdad, guarda más secretos de los que cualquier periodista logró publicar en vida. Años después de su muerte, una investigación periodística consiguió acceso a los expedientes, a los testimonios del personal doméstico, a los documentos notariales que rodearon esa propiedad durante décadas. Lo que encontraron ahí no es solo la historia de un expresidente que murió en los brazos de su última amante, es la historia de cómo México aprendió a mirar para otro lado mientras uno de sus gobernantes más corruptos del siglo XX construía un monumento a su propio delirio, ladrillo por ladrillo, con dinero que no era suyo. Pero eso no fue todo, porque cuando los investigadores empezaron a jalar ese hilo, encontraron algo que nadie esperaba, que la historia de ese rancho y la historia de la mujer que lo heredó y la historia de las últimas horas de López Portillo estaban conectadas a operaciones financieras que nunca fueron juzgadas, a propiedades que cambiaron de manos de maneras que desafían cualquier explicación legal, y a un sistema político que protegió a ese hombre incluso después de muerto. Lo que vino después de su muerte fue, en muchos sentidos, más revelador que su propia vida. Si llegaste hasta aquí es porque ya sabías que algo no cuadraba en esa historia del presidente que lloró en la televisión y pidió perdón, que algo en el cuadro oficial no cerraba. Quédate, porque este video va a decirte por qué, y si crees que estas historias merecen que alguien las cuente sin miedo y sin que nadie las baje, suscríbete ahora porque este canal no calla y no cobra favores. En este video voy a contarte 4 cosas que probablemente no sabías juntas. Primero, de dónde vino realmente el dinero con el que se construyó y compró el rancho que se convirtió en la última guarida de López Portillo. Segundo, ¿qué clase de existencia llevó ese hombre en sus últimos años, rodeado de un aislamiento que no era voluntario, sino que fue construido pieza por las personas que lo rodeaban? Tercero, ¿qué encontraron los investigadores cuando empezaron a revisar los registros notariales y los testimonios del personal que trabajó en esa propiedad durante décadas? Y cuarto, y esto es lo más pesado de todo, que dice esa propiedad, esa habitación, ese llanto, sobre el sistema que hizo posible que un hombre así llegara al poder, lo ejerciera durante 6 años sin freno y muriera sin haber pisado una sola vez un juzgado por lo que hizo. Pero antes de entrar en eso, tenemos que hablar de quién era este hombre, porque López Portillo no nació corrupto, nadie nace corrupto. La corrupción, como la mayoría de las cosas que destruyen a las personas, se construye despacio, se justifica paso a paso y termina siendo tan natural que el que la practica ya ni siquiera la ve como tal. José López Portillo y Pacheco nació el 16 de junio de 1920 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de clase media ilustrada con pretensiones aristocráticas. Su abuelo paterno había sido un militar de carrera. Su padre, José López Portillo y Weber, era escritor, historiador, funcionario público de carrera media. La familia no era rica en el sentido de los grandes hacendados porfirianos, pero tampoco era pobre. Era exactamente ese tipo de familia mexicana que vive con dignidad cómoda, pero que mira hacia arriba con una mezcla de admiración y resentimiento. Esa mirada, esa tensión entre lo que se tiene y lo que se desea, marcó al futuro presidente desde muy joven. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tuvo la fortuna, o la maldición según se vea, de compartir aulas y amistad con Carlos Salinas de Gortari padre, con personajes del futuro prismo más duro, y sobre todo con un hombre que iba a cambiar su vida para siempre, Luis Echeverría Álvarez. Esa amistad con Echeverría fue la palanca más grande de la carrera política de López Portillo. Sin ella, probablemente hubiera sido un burócrata de nivel medio, un funcionario respetable pero irrelevante. Con ella, subió a una velocidad que sus propios méritos difícilmente explicarían.
En los años 60 y 70, López Portillo ocupó cargos en la Secretaría del Patrimonio Nacional, en la Comisión Federal de Electricidad, y finalmente llegó a la Secretaría de Hacienda bajo el gobierno de Echeverría. Fue como secretario de Hacienda que el país comenzó a conocer su nombre. No porque fuera un brillante economista, sino porque administraba con una mezcla de pragmatismo y lealtad que Echeverría valoraba por encima de todo lo demás. En 1975, Echeverría lo destapó como candidato del PRI a la presidencia de la República. López Portillo tenía 55 años y tenía también un sueño que llevaba toda la vida incubando en silencio: demostrarle al mundo que era grande, que merecía estar ahí. El sexenio de López Portillo, de 1976 a 1982, comenzó con una crisis de devaluación heredada y terminó con una crisis de devaluación propia, solo que infinitamente más grande. En el medio hubo algo que le dio una ilusión de grandeza que lo intoxicó de manera permanente: el petróleo. El descubrimiento y la explotación acelerada de los yacimientos petroleros del sureste mexicano, especialmente en Tabasco y Campeche, convirtieron a México en uno de los grandes productores mundiales de crudo en muy pocos años. De repente el país tenía dinero, mucho dinero, más dinero del que sus instituciones sabían manejar, y López Portillo, que ya tenía una tendencia al mesianismo que sus cercanos conocían bien, se convenció de que ese petróleo era su destino, que él era el hombre que la historia había mandado para dirigir el renacimiento de México. Esa convicción lo liberó de los últimos frenos que le quedaban, porque cuando un hombre cree que la historia lo eligió, ya no necesita rendir cuentas, ya no necesita moderarse. Lo que vino después es lo que México todavía está pagando. Atento a esto, porque lo que viene ahora es la primera de las 4 cosas que te prometí. El rancho que se convirtió en la última residencia de López Portillo no era simplemente una propiedad de campo en las afueras de la Ciudad de México, era una declaración de poder, era la materialización de una idea que este hombre tenía sobre sí mismo y que el Estado mexicano financió directa o indirectamente con dinero público durante años. Para entender cómo funcionó eso, hay que entender cómo funcionaba el sistema de propiedades en torno a los presidentes mexicanos en la segunda mitad del siglo XX. En el México del PRI, las propiedades de los presidentes y sus familias rara vez aparecían a su nombre. El sistema era mucho más sofisticado que eso. Existían prestanombres, sociedades civiles, fideicomisos familiares, contratos de arrendamiento con opción a compra que nunca se ejercía oficialmente, donaciones encubiertas como pagos por servicios profesionales. Era una arquitectura financiera diseñada no para esconder la riqueza, porque en los círculos del poder nadie la escondía de verdad, sino para hacerla irrastreable en términos legales, para que no existiera en los papeles, aunque existiera en la realidad. Las investigaciones periodísticas que años después del fallecimiento de López Portillo accedieron a registros del Registro Público de la Propiedad, a escrituras notariales y a testimonios de personas que trabajaron en el rancho durante el periodo de mayor opulencia, encontraron un patrón que se repetía con distintas variaciones. La propiedad había pasado por al menos 3 estructuras jurídicas distintas en menos de 15 años. En algunos periodos aparecía asociada a nombres que los investigadores vincularon con empresas que habían recibido contratos de Pemex durante el sexenio de López Portillo. En otros periodos, la titularidad nominal era de personas que los testimonios recogidos ubicaban como empleados de confianza del expresidente o de su entorno inmediato. Para un segundo. Lee esto otra vez en tu cabeza. Una propiedad que en el papel pertenece a distintos nombres, pero que en la práctica es usada, habitada, cuidada y defendida como si fuera del hombre que gobernó México entre 1976 y 1982. Eso no es una coincidencia, eso es un sistema que México construyó durante décadas para permitirle a sus gobernantes acumular riqueza sin que nadie pudiera probarlo legalmente. Lo que los archivos revelan con más claridad no es un solo acto de corrupción, sino una cadena de decisiones que se retroalimentan. Durante el sexenio, se tomaron decisiones de gasto público en obra de infraestructura en zonas específicas que aumentaron el valor de terrenos donde años después aparecían propiedades ligadas al entorno presidencial. No hay una escritura que diga, esto es un robo. Hay, en cambio, una serie de coincidencias que los investigadores serios no llaman coincidencias,
beneficiarios de contratos petroleros que posteriormente aparecen como titulares o garantes de propiedades vinculadas al círculo del expresidente, transferencias que ocurren en momentos específicos, poco antes o poco después de decisiones de política pública que afectaban el valor de esas propiedades. Ahora bien, el rancho en sí mismo, la propiedad física que se volvió famosa en la prensa rosa y en la crónica política por ser la residencia de López Portillo y de Sasha Montenegro, era una extensión considerable de tierra en una zona que con el crecimiento urbano de las décadas siguientes se volvió extremadamente valiosa. Tenía edificaciones principales, zonas de servicio, áreas que los testimonios del personal describen con un lujo que resultaba ostentoso incluso para los estándares de la clase política mexicana de esa época. Había una biblioteca personal que López Portillo consideraba uno de sus orgullos más grandes, porque siempre quiso ser visto como un intelectual, además de como un político. Había espacios para recepciones que en los años de mayor actividad social del expresidente recibieron a figuras del mundo empresarial, político y cultural mexicano que no querían quedar mal con quien todavía tenía influencias y redes. Y había también esa habitación, la habitación que los testimonios del personal describen de manera consistente como el espacio más privado de la propiedad, el lugar al que López Portillo se retiraba cuando la realidad se volvía demasiado pesada, cuando las noticias lo mencionaban de maneras que le resultaban humillantes, cuando el cuerpo empezó a fallarle y el mundo afuera del rancho siguió girando sin pedirle permiso. A esa habitación volvemos más adelante, porque es ahí donde la historia se pone más oscura. Antes de que lleguemos a lo más pesado, tengo que contarte la segunda cosa que te prometí. La figura de Sasha Montenegro en esta historia es al mismo tiempo más simple y más compleja de lo que la versión popular suele contar. La versión popular la convierte en la villana obvia, la actriz de origen iraní que sedujo al presidente viejo, que se quedó con su herencia, que alejó a los hijos legítimos. Esa versión existe porque es cómoda, porque pone la responsabilidad moral en una mujer extranjera y deja al sistema intacto. La realidad es más incómoda, porque implica preguntarse por qué un expresidente de México, con toda la red de protección institucional que eso implicaba, terminó sus días en una situación de aislamiento que solo puede explicarse si se entiende la dinámica de poder dentro de esa propiedad. Sasa Montenegro, cuyo nombre de nacimiento era Sakineh Yassemi, llegó a México desde Irán en su juventud y construyó una carrera en la industria del entretenimiento mexicano que tuvo sus momentos de visibilidad sin llegar nunca a los primeros planos del estrellato. Cuando inició su relación con López Portillo, él ya era expresidente. Ya tenía ese peso específico que en México se lleva para siempre, el de haber gobernado, el de tener información, el de conocer a las personas correctas. Esa relación que escandalizó a la opinión pública de los años 90, tanto por la diferencia de edad como por la ruptura que implicó con Carmen Romano, la esposa oficial, tuvo una duración y una intensidad que sorprendió a quienes conocían al expresidente. Lo que los testimonios del personal doméstico del rancho describen, según las investigaciones periodísticas que accedieron a esos relatos, es una dinámica que evolucionó con el tiempo. En los primeros años, López Portillo mantenía todavía una presencia activa en ciertos círculos, recibía visitas, salía ocasionalmente, mantenía correspondencia con personas del mundo político e intelectual. Pero a medida que los años fueron pasando y el cuerpo fue cediendo, ese mundo se fue reduciendo. Las visitas se fueron espaciando, las salidas se fueron haciendo más raras, y el rancho, que había sido un espacio de vida social aunque íntima, se fue convirtiendo en algo más parecido a un encierro. El personal que trabajó en esa propiedad durante años describe una rutina que en sus últimos años se volvió casi inmutable. López Portillo se levantaba tarde. Pasaba horas en la biblioteca, aunque ya no leía con la concentración de antes, sino que hojeaba, revisaba, se detenía en fotografías o en párrafos que le devolvían recuerdos. Comía solo o acompañado de Sasha Montenegro, dormía largas siestas, y en determinados momentos, especialmente cuando las noticias traían temas que lo tocaban directamente, como las investigaciones sobre su secretario de Gobernación o los reportajes que recordaban el desastre de la devaluación de 1982, se encerraba en esa habitación y no salía por horas. Los testimonios recogidos por investigadores son cuidadosos en sus palabras, como suelen serlo quienes vivieron de cerca situaciones que implican a personas poderosas. Pero hay un elemento que se repite en más de uno: el sonido.
Según varios de esos testimonios, en esos momentos de encierro, detrás de la puerta de esa habitación, se escuchaba al expresidente llorar. No con discreción, con esa clase de llanto que sale cuando ya no hay nadie a quien darle explicaciones. Lo que lloraba exactamente, nadie que estuviera del otro lado de esa puerta podría decirlo con certeza, pero los investigadores que revisaron los documentos que rodearon esa etapa de su vida, las cartas que se conservaron, los registros médicos que se filtraron parcialmente y los testimonios de personas que tuvieron acceso a su entorno cercano, construyeron una imagen de un hombre que en sus últimos años vivió una forma de colapso que no era solo físico. Era el colapso de alguien que construyó toda su identidad sobre una idea de grandeza que el tiempo y la historia se encargaron de desmentir sistemáticamente. La devaluación de 1982, el me la robaron más famoso de la historia política mexicana, fue el momento en que López Portillo perdió la posibilidad de controlar su propio relato. Antes de eso, podía presentarse como el hombre del petróleo, el que modernizó la infraestructura del país, el intelectual en la silla presidencial. Después fue el hombre que lloró en la televisión, que prometió defender el peso como un perro y que sin embargo no pudo o no quiso evitar la peor crisis económica que México había vivido en décadas. Esa imagen lo persiguió durante el resto de su vida, y en esa habitación del rancho, según todo indica, la persiguió también en sus horas más solitarias. Respira antes de lo que viene, porque la tercera revelación cambia el ángulo de la historia de manera que no esperás. Lo que los documentos revelan cuando se revisan con cuidado no es solo la historia de un hombre que cayó en desgracia y murió en paz relativa, es la historia de una propiedad que fue objeto de movimientos jurídicos y financieros que resultan difíciles de explicar sin recurrir a la hipótesis de que había algo que proteger. Y lo que había que proteger no era solo el honor del expresidente, era, según los documentos revisados por investigadores periodísticos, una cantidad de activos cuyo origen nunca fue explicado de manera satisfactoria. Durante los años posteriores a 1982, López Portillo vivió en varias propiedades antes de establecerse de manera más o menos definitiva en el rancho. Algunas de esas propiedades fueron objeto de crítica pública en su momento, como las famosas Colinas de los Perros, en la colonia Lomas de Chapultepec, donde construyó un complejo habitacional para su familia que la prensa de la época describió con asombro y con rabia. Pero fue el rancho el que sobrevivió como el espacio central de su vida en el retiro, y fue el rancho el que se convirtió en el punto de convergencia de las investigaciones posteriores. Los registros notariales revisados por investigadores muestran una secuencia de movimientos sobre esa propiedad que resulta llamativa. En varios momentos de la vida del expresidente, la titularidad nominal de la propiedad fue objeto de cambios que coincidieron con periodos de mayor presión pública o política sobre su figura. Algunos de esos cambios involucraron a personas del entorno de Sasha Montenegro. Otros involucraron a estructuras jurídicas que son comunes en el mundo de la planeación patrimonial, pero que en este contexto específico cobran una connotación diferente dado el origen cuestionado de los recursos involucrados. Un elemento que los investigadores señalan como particularmente revelador es la estructura de titularidad que existía sobre la propiedad en el periodo inmediatamente previo a la muerte de López Portillo en febrero de 2004. Según los documentos revisados, la propiedad no estaba a nombre del expresidente en ese momento, sino en una configuración que garantizaba la continuidad de su usufructo, pero que al mismo tiempo establecía un mecanismo de transferencia que se activó de manera relativamente expedita después de su fallecimiento. Eso no es ilegal en sí mismo. La planeación sucesoria es una práctica legal y legítima. Lo que resulta problemático es la pregunta de origen de dónde vino el dinero con el que se adquirió y desarrolló esa propiedad a lo largo de los años. Esa pregunta nunca tuvo una respuesta oficial. Nunca hubo una investigación formal por parte del Estado mexicano. Nunca hubo una auditoría pública de los bienes del expresidente. Y esa ausencia de investigación no es un accidente. Es parte del sistema. El mismo sistema que permitió que López Portillo gobernara como gobernó, es el sistema que garantizó que nadie abriera esa caja después de que dejó el poder. Lo que nadie sabe, o lo que nadie dijo en voz alta con suficiente claridad, es que esto no fue un fallo del sistema, fue el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. El PRI, en sus décadas de poder unipersonal, construyó un mecanismo de inmunidad de facto para sus expresidentes que era tan efectivo como cualquier inmunidad jurídica formal. Nadie investigaba al expresidente
porque investigar al expresidente era investigar al sistema, y el sistema se protege a sí mismo. Los documentos que habrían sido necesarios para una investigación seria estaban dispersos entre distintas dependencias, clasificados con distintos niveles de acceso o simplemente habían desaparecido en algún momento de los procesos de archivo de las instituciones del Estado. El investigador que revisó parte de este material, décadas después describió la experiencia como intentar reconstruir un rompecabezas en el que alguien había tirado deliberadamente la mitad de las piezas. Los fragmentos que quedaban eran suficientemente consistentes para construir una hipótesis, no eran suficientes para llevar a nadie a juicio. Y esa distancia entre la hipótesis y la prueba judicial es el espacio en el que los poderosos de México han vivido siempre con comodidad. Lo que va a pasar ahora no te lo imaginas. Atento al cuarto bloque, porque este es el que cierra el círculo de una manera que te va a quedar dando vueltas. Hay algo en la habitación donde un hombre llora solo que habla de cosas que van mucho más allá de ese hombre. Cuando López Portillo murió el 17 de febrero de 2004, en el Hospital ABC de la Ciudad de México, a consecuencia de una neumonía, tenía 83 años. Había vivido más de 2 décadas después de dejar el poder. 2 décadas en las que México le dio la oportunidad que ningún otro mecanismo institucional le ofreció de enfrentarse con lo que había hecho. Lo que hizo con esa oportunidad es la cuarta y última cosa que te prometí. Las cartas que se conservan de los últimos años de López Portillo, algunas de las cuales circularon de manera fragmentaria en el periodismo de investigación posterior a su muerte, revelan a un hombre que mantenía una narrativa de sí mismo que era fundamentalmente incompatible con la realidad. En esas cartas, el expresidente seguía hablando del petróleo como si el boom hubiera sido su logro personal y la crisis de 1982 hubiera sido algo que le hicieron a él, no algo que él contribuyó a crear con decisiones de política económica que los especialistas siguen señalando como errores graves. Seguía hablando de sus enemigos políticos como si la historia le hubiera dado la razón y le hubiera negado el reconocimiento. Seguía hablando de México con ese tono de propiedad que es la marca de los hombres que gobernaron ese país durante décadas como si fuera su herencia personal. Pero había también, según los testimonios del personal que los investigadores recogieron, momentos de una lucidez diferente, momentos en los que el expresidente dejaba caer comentarios que sus interlocutores describieron posteriormente como inusuales en su franqueza, no confesiones, entiéndase bien. No el tipo de mea culpa que la narrativa popular espera de los villanos al final de la historia, sino algo más perturbador, el reconocimiento casual, casi involuntario, de que ciertas cosas habían sido como fueron y que el sistema había funcionado de una manera determinada, dicho con la naturalidad de quien habla de algo que todo el mundo sabe, pero que nadie dice. Eso es lo más oscuro de esta historia, no la corrupción en sí misma, no el dinero que nunca regresó, no las propiedades que se transfirieron en documentos que solo algunos archivos guardan. Lo más oscuro es la normalidad con la que todo eso se vivió, la naturalidad con la que un expresidente mexicano pasó los últimos 20 años de su vida en una propiedad que las investigaciones sugieren fue construida con recursos de origen cuestionable, sin que ninguna institución del Estado mexicano considerara necesario preguntarle de dónde salió el dinero, la naturalidad con la que murió sin haber tenido que responder por nada. Los hijos de López Portillo, su hijo José Ramón y su hija Paulina, libraron una disputa legal con Sasha Montenegro por la herencia que tuvo sus momentos de exposición pública. Esa disputa llegó a los tribunales y generó cobertura periodística que se centró, como suele ocurrir con estas historias, en los aspectos más dramáticos del conflicto familiar. ¿Quién tenía derecho a qué? ¿Quién había sido reconocido en el testamento? ¿Quién había sido dejado de lado? Lo que esa cobertura casi nunca abordó con la misma energía fue la pregunta anterior a todas esas: ¿de qué patrimonio estaban hablando exactamente? ¿Qué era eso que estaban peleando? ¿Cuál era el origen de esos bienes? La respuesta, en términos judiciales formales, es que nadie lo determinó. La disputa entre los herederos se resolvió eventualmente, con acuerdos que las partes no hicieron públicos con detalle. La propiedad del rancho y otros activos pasaron por procesos de transferencia que resultaron en la consolidación de algunos de esos bienes en manos de Sasha Montenegro. Los hijos legítimos obtuvieron sus propios acuerdos.
El Estado mexicano, que habría sido el único actor con legitimidad para preguntar por el origen de todo ese patrimonio, se mantuvo al margen con la misma elegancia con la que siempre se mantuvo al margen de estas cosas. Y el rancho siguió ahí, la propiedad siguió existiendo. La habitación, donde según los testimonios un hombre lloraba solo en sus últimas horas, siguió siendo un cuarto en una casa en una ciudad que tiene demasiadas cosas urgentes que atender como para recordar quién fue el que gobernó en los años en que llegó el petróleo y luego se fue todo. Hay una imagen que los investigadores no pudieron verificar documentalmente, pero que varios testimonios mencionan de manera consistente y que por eso merece ser mencionada con el encuadre que corresponde. La imagen es esta. En algún momento de los últimos años de su vida, López Portillo pidió que le trajeran a esa habitación una fotografía específica. Era una foto de la ceremonia del petróleo de algún momento del boom de los años 70, cuando México se sentía en la cima del mundo y el presidente se sentía en la cima de México. La pidió y la tuvo en esa habitación durante algún tiempo. ¿Qué hacía con ella? Si la miraba o si simplemente la quería cerca, es algo que nadie puede saber con certeza. Pero la imagen persiste, el hombre viejo en la habitación con la fotografía del momento en que todo parecía posible, y afuera del rancho, una ciudad de más de 20 millones de personas, muchas de las cuales habían vivido la crisis de 1982 y habían perdido empleos, ahorros, negocios, años de su vida a consecuencia de las decisiones que ese hombre tomó o que no supo evitar. Gente que nunca tuvo una habitación propia donde llorar sus pérdidas, porque no les quedó patrimonio que defender. Esa es la distancia que esta historia mide, no la distancia entre el presidente corrupto y el ciudadano honesto, que es la narrativa simple y reconfortante, sino la distancia entre un sistema que produce y protege a sus ganadores y un país que paga esa protección sin que nadie se la haya pedido. Para entender por qué López Portillo pudo hacer lo que hizo y morir sin pagar ninguna consecuencia institucional, hay que entender algo sobre el PRI que va más allá de la corrupción individual. El PRI no era simplemente un partido político corrupto, era un sistema de distribución del poder que tenía sus propias reglas, sus propios mecanismos de equilibrio y sus propios códigos de lealtad. Uno de esos códigos, quizás el más importante, era el de la protección mutua entre expresidentes. En el sistema priista, atacar a un expresidente era peligroso no solo por sus redes personales, sino porque era atacar la institución de la presidencia misma, y la institución de la presidencia era la piedra angular de todo el edificio. Eso explica por qué Carlos Salinas de Gortari, que tenía razones políticas para distanciarse de López Portillo dado el desastre de 1982, nunca impulsó ninguna investigación seria sobre su antecesor. Eso explica por qué Ernesto Zedillo, que llegó al poder en el contexto del llamado error de diciembre y tenía incentivos para reformar el sistema, tampoco abrió esa puerta. Eso explica por qué los gobiernos del PAN de Fox y Calderón, que llegaron al poder precisamente prometiendo romper con el pasado priista, tampoco consideraron necesario revisar los patrimonios de los expresidentes del régimen anterior. El sistema de protección mutua es más fuerte que cualquier promesa electoral, porque está construido sobre algo más sólido que la ideología. Está construido sobre el interés compartido de quienes tienen algo que perder si ese tipo de revisiones se vuelven posibles. Lo que esta historia dice de México no es solo que tuvo presidentes corruptos, eso lo sabe todo el mundo. Lo que dice es que la corrupción presidencial en México no fue un accidente ni una excepción, sino una característica sistémica que el país eligió con distintos grados de conciencia y de cómplice silencio no investigar. Esa elección tiene costos. Los costos son las generaciones de mexicanos que construyeron su vida sobre una economía distorsionada por el patrimonialismo, sobre instituciones debilitadas por la impunidad, sobre un contrato social que prometía protección a cambio de silencio y que entregaba muy poco de lo primero a cambio de todo lo segundo. La habitación donde López Portillo lloraba es un símbolo de algo que México todavía no terminó de procesar, no porque ese llanto merezca compasión, aunque la vejez y la enfermedad la merecen independientemente de quien la sufra, sino porque ese llanto fue privado. Fue un llanto que ninguna institución pública presenció ni documentó ni convirtió en parte de un proceso de rendición de cuentas. Fue un llanto que se quedó dentro del rancho, dentro de esa habitación, dentro de una historia que la familia y los cercanos pudieron controlar porque el Estado nunca decidió tener su propia versión. Ese es el verdadero legado de esta historia, no el dinero, aunque el dinero importa, no la propiedad,
aunque la propiedad importa, sino la certeza, confirmada una vez más, de que en México los hombres que llegan muy arriba tienen acceso a una puerta de salida que el resto del país no conoce. Una puerta que los lleva, sin pasar por ningún juzgado, sin firmar ninguna declaración, sin responder ninguna pregunta difícil, directamente a ese cuarto donde se puede llorar en paz antes de que todo acabe. El próximo martes en este canal vamos a entrar en la historia de otro rancho, otra propiedad, otro patrimonio de origen imposible de explicar, esta vez ligado a un gobernador del norte de México cuya fortuna creció en proporción exacta a su cercanía con estructuras que la justicia federal terminó investigando, aunque nunca terminó de juzgar. Una historia que tiene vínculos con esta que te acabo de contar, de maneras que te van a sorprender. No te la pierdas. Y antes de irte, necesito que hagas una cosa. Suscríbete si no lo hiciste todavía. Este canal vive de las personas que deciden que estas historias merecen ser contadas. No hay publicidad que pague esto. No hay patrocinador corporativo al que le convenga que este tipo de preguntas circulen. Lo que hay eres tú decidiendo que quieres saber. Y eso es suficiente. Ahora, dime algo abajo en los comentarios porque leo todo y me importa lo que piensas. ¿Crees que este país va a saber alguna vez la verdad completa? ¿O los hombres que llegan tan arriba siempre encuentran la puerta de escape? Contame.